Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Lunes 28 de marzo del 2016. Después de un feriado largo de Semana Santa en el mundo católico, se inicia las actividades normales, por supuesto, coinciden con un lunes en todo el mundo. En el caso de los países donde hay una tradición católica muy fuerte como el nuestro, pues la Semana Santa implica un día festivo. En Estados Unidos no. Pero aquellos que siguen esa tradición, pues hacen lo propio y hay profesiones, procesiones, etcétera, pero no es una fecha que hay un nivel en el cual sea un día de fiesta, un día festivo. Es interesante los fenómenos que se han sacudido la atención mundial después de los atentados en Bruselas. Son verdaderamente importantes, es decir, ya existía un nivel de cuestionamiento muy profundo a la forma como la Unión Europea estaba decidiendo el problema de las cuotas de inmigrantes. Y muchos de los países se resistían, los de Europa Oriental, que vienen de la recién fracturada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la verdad que si nosotros comparamos este atentado con un balance al día de hoy de 31 muertos y 200 heridos, y lo comparamos con el de los atentados de París, en Bataclan, y con los atentados de San Bernardino, es claro de que estos atentados tienen un nivel y una implicación muy importante, porque al otro día el Estado Islámico asumió inmediatamente la autoría de estos hechos verdaderamente importantes. Y hasta ahora van 340 heridos. Y aquí lo que se está planteando es que esto le ha echado fuego a las tendencias ultraconservadoras, xenófobas que hay en la Unión Europea y en cada uno de los países. Y ayer hubo una manifestación muy importante de ultraderechistas frente a la situación del atentado. El Papa criticó el fracaso en la ayuda de los refugiados. Este es un hecho importante, creo que ha sido uno de los cuestionamientos más relevantes a la capacidad de intervención pública de la Unión Europea en términos contemporáneos. Un reto inmenso. Los europeos fueron beneficiados luego de la Segunda Guerra Mundial con ser recibidos en América Latina de manera masiva y en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, Argentina, miles de italianos, etcétera, ¿no? De manera que es un hecho bien curioso. Ahora, también el caso de la guerra en Siria es un caso, hay una tregua, pero siguen realmente el de sangre, y mataron 69 personas en un atentado terrorista en Pakistán en el día de ayer. Indonesia y Pakistán en esa secuela, al igual que en algunos países africanos que son musulmanes y donde hay actividades terroristas. Y es un hecho muy destacado dentro de la actual situación, en la que decía que hasta hace 5 años, de acuerdo con Rubini, que fue el único economista que tuvo una predicción de la gran recesión 2008-2009, hay una serie de acontecimientos políticos, de conflictos que se han acumulado que no existían hasta ese momento. Todavía no habían repercutido en los mercados, dice él, pero indiscutiblemente que es un hecho importante. Wall Street cerró en terreno mixto el pasado viernes, y el Dow Jones se incrementó 0,8% y el Nasdaq 0,10%,
mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,04%. El Dow Jones se mantuvo por encima de 17.000 puntos, y al igual que el índice compuesto de Nasdaq no llegó a 5.000 y el Standard & Poor's 2.035,94. Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta que cuando vemos marzo, a diferencia del pálido enero y febrero, definitivamente los índices bursátiles treparon sobremanera, se fueron arriba y descontaron pérdidas. Y el Texas, el petróleo del Texas, tuvo una reducción semanal de 4,1% hasta 39,46 y el Brent se redujo 0,07% hasta 40,44. Es decir, lo que hemos dicho, estamos en una banda de precios entre 39, 43, 44, que es alta con relación a lo que existía anteriormente. Cristianos en Jerusalén y el mundo celebran ritual Semana Santa. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos el domingo. Cristianos en Tierra Santa y en el resto del mundo celebraron la Semana Santa en conmemoración del día que, según la creencia, Jesús resucitó en Jerusalén hace 2000 años. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos el domingo. Es el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. También hubo una mesa en Belén, en el Vaticano. El Papa Francisco presidió una ceremonia solemne el sábado. En su homilía, Francisco coexhortó a los fieles a no permitir que la oscuridad y el miedo se impongan y encierren al mundo dentro del pesimismo. El llamado a la esperanza la noche antes de la Pascua hizo agudo contraste con su condena a los ataques terroristas en Bruselas y en otros lugares perpetrados por extremistas islámicos. Es decir, estamos hablando que un grupo musulmán extremista, musulmán, que se dice es un grupo minoritario dentro de los feligreses musulmanes en el mundo, que son una suma impresionante. Apenas es un 8 a 10%, pero el problema es que ese grupo musulmán, en el caso del Estado Islámico, es una cosa muy seria, al igual que Al-Qaeda, al igual que esos terroristas africanos musulmanes. Es decir, aquí hay un tema verdaderamente crítico de la civilización, del choque de civilizaciones, porque definitivamente son grupos fanatizados. Estamos hablando de bombas suicidas, es decir, lo que pasó en Pakistán, es decir, cómo podemos coexistir con una religión musulmana que entiende que debe acabar con el resto y matar niños, familias inocentes. Esto es un caso grave de dos religiones. La católica, que es la que verdaderamente ha asumido el liderazgo del mundo, eso lo sabemos, por eso el Papa es una figura diplomática de primer orden en el mundo entero. Y claro, lo que vemos es que la religión protestante ha crecido sobremanera en América Latina y en Brasil tienen una fuerza política. Pero hablando de Brasil, es interesante un titular de Wall Street Journal Americas, es una sección del Wall Street Journal de Estados Unidos, pero este artículo salió en la sección en inglés de Wall Street Journal y dice la traducción: en medio del caos político, Brasil se acerca al precipicio económico. Es curioso porque es lo que yo he dicho aquí. Ellos habían hecho un artículo el viernes pasado, habían publicado otro artículo con el que yo disiento bastante a la firma de un periodista, y de hecho guardamos los cuadros arriba en términos de la sección de Ecomundo, pero lo que yo quiero pronosticar es que justamente ese caos político ha sido provocado, no ha sido un caos político accidental. Sí hay un hecho, es decir, lo que yo he dicho, en la cúspide de la cima de la popularidad de Lula a nivel mundial, él apostó
al Mundial de Fútbol y a los Juegos Olímpicos. No es el único que lo ha hecho, ojo. Si nosotros vamos desde las Olimpiadas allá atrás, allá atrás, allá atrás, atrás, y llegamos a Grecia, ¿no? Sí, yo creo que en definitiva las Olimpiadas llegan a ser en un momento dado la coronación del poder de una nación. Y en un mundo como este, indiscutiblemente que haber tenido la sede era un hecho significativo. Ahora, Lula ni nadie pensaba que la desaceleración de China iba a ser tan brusca. Eso, ni un mago. Y todavía discuten los economistas si la desaceleración va a ser brusca, si va a ser rápida, si va a ser lenta, si va a ser suave, si va a ser en cascada, si va a ser 6,4, si va a ser 6,4. Es decir, es una caja negra, yo lo he dicho aquí, porque ellos no se han todavía, no se han incorporado ante el Comité de Nomenclatura de Cuentas Nacionales del Fondo Monetario Internacional, pese a que fueron admitidos como medio de pago mundial, con el voto de los Estados Unidos y de Europa. Pero a donde yo quiero llegar con esto es a lo siguiente. Hay una serie de indicadores que plantean, primero, que este gobierno fue elegido democráticamente, por una diferencia pequeña ganó las elecciones. Después de todo, Mauricio Macri ganó por 3%. En Estados Unidos, ¿por cuánto perdió Al Gore? Kerry. Es decir, el problema no es, en este caso, fue elegido democráticamente y por más del 1%. Y realmente ha sido un gobierno que ha ejecutado políticas económicas bastante coherentes dentro de la crisis. Lo he destacado. Recortó cerca de 17, 18 instituciones del ámbito público. Un recorte presupuestario grande para disminuir el impacto del déficit fiscal. Y por otro lado, tomó medidas extraordinarias para el retorno de capitales que habían salido de la economía brasileña, dándoles gracias para que puedan volver esos capitales allá a la economía de Brasil. Y se han tomado medidas importantes. He dicho que Angela Merkel llegó a Brasil, tuvo una reunión, la Bachelet, pero sobre todo Angela Merkel, señores, es la mujer más fuerte de Europa, ojo, y del mundo. Es decir, Alemania es la locomotora de Europa y Alemania es un país de una tradición extraordinaria como industrial, Angela Merkel, Alemania. Y aquí lo que nosotros vemos es que al mismo tiempo luego vino la Bachelet, pero Mauricio Macri, ese hombre de centro derecha, que ha tomado medidas interesantes y que hasta ahora le ha ido bien con el cepo cambiario y con el tema de los buitres, los fondos buitres, pero que he dicho y analizaré que realmente hubo un gran aporte del kirchnerismo. Eso se va a reconocer, sobre todo que Argentina le pidió un apoyo a China y antes que Estados Unidos, China le ayudó. Porque es importante tomar en cuenta, para entender América Latina y China actual, es otro mundo, porque el cono sur giró en la economía multipolar hacia donde tenía que girar, hacia relaciones con China, con Rusia, y con las grandes economías petromonarquías. Y eso fue lo que hizo. Y hoy día China es el principal prestamista de América Latina, incluido Argentina, con grandes inversiones de capital en Argentina. ¿Y qué es lo que ha hecho Macri? Pedir que el Mercosur trate la crisis de Brasil. Y aquí, en este trabajo, lo que yo quiero distinguir es que se pone en énfasis de que la economía de Brasil se estancó en 2014 y se contrajo 3,8%, y que se estima que pudiese ser más o menos 3,8, 3,6. El desempleo subió a 9,5 y los salarios cayeron 2,4%. Y realmente yo me pregunto si esos indicadores son para hacer la alarma que se está haciendo. Si lo comparamos con Rusia, no es la alarma. Si lo comparamos con Europa incluso, no es una alarma. Es decir, Europa tiene un desempleo de casi 2 dígitos. Y el desempleo juvenil que sitúa aquí, que no lo voy a comentar porque nos estamos yendo del aire,
Pero el problema es que estas cifras incluso son estimadas las del año que viene, nadie sabe si hay una recuperación. Por Dios, es decir, yo pienso que se está tratando de llevar, como dice el titular, en medio del caos político. Vamos a ver el titular, por favor, vamos a frizar el titular. En medio del caos político, Brasil se acerca al precipicio económico. Por eso Felipe González ha insistido y Dilma, o sea, van a resistir un intento de golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido y que la misma Argentina entiende que sería un despeñadero meter a Brasil, que va a llevar a Argentina a la recesión y Argentina va a llevar a Uruguay y esto va a impactar en Bolivia y va a impactar en las otras economías ya deprimidas por el petróleo. Y finalmente, el hecho de que Brasil haya perdido el grado de inversión que sostenía como uno de los principales logros que ha tenido Brasil en los últimos 20 años, se perdió. Y eso implica, tiene importancia para América Latina, que Brasil haya perdido esa condición donde se le podía apretar todo el dinero del mundo y había confianza de que Brasil tenía los bolsillos largos para responder. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.